Hola a todos, en este video se presentan las principales teorías del comercio internacional, las cuales permiten comprender por qué los países intercambian bienes y servicios entre sí. En particular, se analizarán la teoría de la ventaja absoluta, la teoría de la ventaja comparativa, el modelo de Heckscher-Ohlin-Samuelson y la teoría de la ventaja comparativa revelada. Estas teorías constituyen la base del análisis del comercio internacional dentro de la economía. ¿Cuál es el origen del comercio internacional? El comercio internacional surge porque los países no producen los bienes con la misma eficiencia. Cada país tiene diferentes recursos, tecnología y productividad, lo que provoca que producir ciertos bienes sea más baratos en un país que en otro. Para entender esto, vamos a analizar el país A y el país B. Vamos a hablar sobre la ventaja absoluta. Pero ¿cuál es su concepto de esta? Este fue propuesto por Adam Smith. Un país tiene ventaja absoluta cuando puede producir un bien usando menos horas de trabajo que otro país. En este caso, el país A puede producir una computadora usando 1.000 horas de trabajo, mientras que el país B necesita 2.000 horas. Por lo tanto, el país A tiene ventaja absoluta en computadoras. En el caso del maíz, el país A necesita 250 horas para producir una sola tonelada, mientras que el país B solo necesita 200 horas. Aquí, el país B tiene ventaja absoluta en la producción del maíz. Esto explica por qué ambos países pueden beneficiarse del comercio. Cada uno se especializa en el bien con el que produce con mayor eficiencia. Pero, ¿qué pasa si un país produce más barato ambos bienes? En el ejemplo, en el país A produce computadoras en 1.000 horas y maíz solo en 50, mientras que en el país B es menos eficiente en ambos bienes. La pregunta sigue siendo, ¿aún así conviene el comercio internacional? Y la respuesta es que sí, y es aquí donde entra la ventaja comparativa. La ventaja comparativa fue propuesta por David Ricardo y se basa en el costo de oportunidad. ¿Y qué es el costo de oportunidad? Es la elección de mayor peso a la que nosotros renunciamos. Es decir, en este caso es lo que un país deja de producir para fabricar otro bien. Aunque el país A sea más eficiente en ambos bienes, debe especializarse en aquel que tenga un menor costo de oportunidad. Ahora vamos a analizar los costos de oportunidad. En el país A, producir una computadora implica dejar de producir 20 toneladas de maíz. En cambio, en el país B, producir una computadora, que la encontramos aquí, implica dejar de producir solo 10 toneladas de maíz. Eso significa que el país B tiene un menor costo de oportunidad de computadoras, por lo cual tiene ventaja comparativa en ese producto. Por otro lado, el país A tiene ventaja comparativa en la producción de maíz. Ahora hablemos sobre la especialización y el intercambio. Lo más eficiente es que el país A se especialice en producir maíz y lo intercambie con el país B por computadoras. Asimismo, el país B se especializa y las intercambia por maíz. De esta manera, ambos países se benefician del comercio internacional, incluso si uno de ellos es más productivo en todos los bienes. Repito, el país A puede producir maíz e intercambiarlo con el país B por computadoras. Y el país B puede producir computadoras e intercambiarlas por maíz en el país A. Este intercambio da origen a los mercados internacionales, como el mercado internacional de computadoras y el mercado internacional de maíz, donde los países ejercen el comercio según sus ventajas comparativas. Ahora vamos a ver estas gráficas. Comencemos con la del mercado internacional de computadoras. El eje vertical representa el precio de las computadoras y el eje horizontal la cantidad. La curva de oferta internacional muestra la cantidad de computadoras que los países están dispuestos a ofrecer a distintos precios, principalmente el país B, que tiene ventaja comparativa en este producto. La curva de la demanda internacional representa la cantidad de computadoras que los países desean comprar, principalmente el caso del país A. El punto donde se cruzan la oferta y la demanda determina el precio internacional de las computadoras.
Gracias a este precio, el país B exporta computadoras y el país A las importa, beneficiándose ambos del comercio y del intercambio. Ahora sobre la gráfica del mercado internacional del maíz, al igual que en la gráfica anterior, el eje vertical muestra el precio del maíz y el eje horizontal la cantidad. En este caso, la oferta internacional está dominada por el país A, ya que tiene ventaja comparativa en la producción de maíz. La demanda internacional proviene principalmente del país B. El cruce entre la oferta y la demanda determina el precio internacional del maíz. A este precio, el país A exporta maíz y el país B lo importa. Entonces, en resumen, estas gráficas muestran visualmente cómo la ventaja comparativa se traduce en exportaciones, importaciones y beneficios para ambos países. ¿Y cuál es la importancia de la ventaja comparativa? Esta es la base del comercio internacional moderno. Justifica los beneficios del libre comercio y explica por qué tanto los países desarrollados como los países en desarrollo pueden beneficiarse del comercio internacional. Este enfoque sigue siendo fundamental en el análisis económico contemporáneo. Y aquí tenemos conceptos ya anteriormente mencionados, como el costo de oportunidad, que es la cantidad que puede comprar de un bien en términos de otro en significado monetario, y los términos de intercambio, que es la cantidad de un bien que un país debe pagar a otro a cambio de una unidad de otro bien comprado. En general, también se menciona que existe un índice que promedia los términos de intercambio que todos los artículos que se comercializan en el comercio internacional. Ahora sí, sigamos con la siguiente, la cual es la teoría de Heckscher-Ohlin. Esta teoría fue desarrollada por dos autores, que es Eli Heckscher y Bertil Ohlin, el cual explica la dotación de factores productivos, que ya sabemos que es tierra, trabajo y capital. Los países tienden a exportar bienes que se utilizan de manera intensiva. Los factores que poseen mayor abundancia, como trabajo, capital o recursos naturales. De esta forma, la estructura productiva de cada país determina sus patrones del comercio. Y aquí mostramos que un país con mucho capital exporta bienes intensivos en capital debido a la especialización, y el país con mucha mano de obra exporta bienes intensivos en trabajo. Pero también Samuelson, que su nombre es Paul, hace un aporte, el cual hizo una importante aportación, ya que lo formalizó matemáticamente. Entre sus principales contribuciones se encuentran el teorema de igualación de precios de los factores y el teorema de Samuelson. Estos cinco resultados muestran que el comercio internacional puede afectar la distribución del ingreso, influyendo en los salarios y en los rendimientos del capital. Ahora, vamos a hablar sobre la teoría de la ventaja comparativa revelada. El autor fue Bela Balazs, que adopta un enfoque empírico. En lugar de basarse únicamente en supuestos teóricos, esta teoría utiliza datos reales de exportaciones para identificar en qué bienes un país tiene ventaja comparativa. La ventaja comparativa se considera revelada cuando un país exporta un bien en mayor proporción que el promedio mundial. La ventaja comparativa revelada se utiliza ampliamente en el análisis de la competitividad internacional, los estudios sectoriales y el diseño de políticas comerciales. Además, que es una herramienta común en el análisis aplicado del comercio internacional y es utilizada por organismos internacionales y centros de investigación económica. Con esto finalizamos este video que resume todas las teorías que se mencionaron anteriormente, y como fuente les dejo los mismos libros, que es Pearson de Parking de Macroeconomía e International Economics. Muchas gracias a todos. Nos vemos.